buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre lo que es impedancia con más detalle. Voy a dar una explicación de la impedancia de una antena y también vamos a ver un video de cómo se usa el watímetro, de un video de cómo se usa un medidor de SWR y también de el uso de la dummy load. ¿Para qué sirve la dummy load? O como nosotros lo conocemos como dummy, ¿no? Como dummy, que viene a ser una antena simulada para efectos de prueba. También vamos a ver eso. Bueno, procedo a realizar la exposición. Primero vamos a explicar sobre lo que es en sí la impedancia de antena. La impedancia de antena es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente alterna cuando se aplica una tensión. O sea, siempre que hablemos de impedancia vamos a estar hablando de, de cuando se está aplicando corriente alterna. Eso debemos recordar, ¿no? Entonces, pero y eso con la antena, si nos ponemos a pensar cuál es la relación, ¿no? Porque recuerden que a la antena se le está aplicando energía de la radio, pero esa energía viene en forma de ondas senoidales, o sea, viene como un voltaje alterno, lo que se está aplicando en la antena de un transmisor. Por eso que, estamos hablando de impedancia en este caso, porque se está aplicando corriente alterna a la antena. Eso es lo que viene de la radio. Y hablamos de resistencia, como lo menciona acá, hablamos de resistencia cuando se aplica corriente continua. O sea, cuando hablamos de resistencia con corriente continua y hablamos de impedancia con corriente alterna, que es nuestro caso de un sistema de radio, ¿no? En un sistema de radio, como ya les he mencionado, se aplica corriente alterna a la antena y por eso se considera que el valor de impedancia. Por eso ya hemos hablado, creo que en los anteriores videos, de la impedancia, de que debe ser la misma tanto en la radio, en los cables, en la antena. Entonces, acá tenemos lo que es la impedancia en simbología. La impedancia está compuesta de dos cosas. Uno, la resistencia y lo otro, la reactancia. Ahora, la reactancia en sí está subdividida en dos: reactancia capacitiva y reactancia inductiva. ¿Ya? Eso es la impedancia. Entonces la impedancia está compuesta de la resistencia y la reactancia a su vez es reactancia capacitiva e inductiva. Esa es la fórmula de la impedancia. Ahora, ¿qué es la reactancia? La reactancia es la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores, bobinas y condensadores y sus valores en ohmios. Entonces, acá hay una parte bien importante, ¿no? La reactancia es la oposición al paso de la corriente alterna, ¿ya? Por inductores y condensadores. Entonces, siempre que hablemos de reactancia, estamos hablando de inductores y condensadores. Eso es lo que debemos recordar en lo que es reactancia. O sea, acá podríamos decir que hay inductores y condensadores en este valor de reactancia. También acá hay otra parte donde dice que la reactancia es la parte imaginaria de la impedancia y la resistencia es la parte real. Eso también tiene una explicación. ¿Por qué dice que la reactancia es la parte imaginaria? Porque realmente eso de ahí no lo vas a ver físicamente, pero sí va a estar va a haber capacitancia e inductancia en una antena, pero no significa que en la antena pues se van a generar condensadores y bobinas, ¿no? Sino va a haber valores de inductancia y capacitancia. Por eso se habla cuando hablamos de reactancia, que es que estamos hablando de capacitancia e inductancia y por lo tanto de bobinas y condensadores, se dice que es la parte imaginaria. Porque como le digo, son valores, no es que la antena va a generar condensadores o bobinas o va a tenerlos, no, simplemente es una parte imaginaria. Pasamos a la siguiente. Ya vamos a ver con más detalle lo que es una antena sintonizada. ¿Qué quiere decir una antena sintonizada? Primero para entender esto hay que ver que esto de acá es la radio. La radio está aplicando energía de RF en forma
de ondas alternas a la antena. Por eso hablamos de impedancia. Todo esto de acá viene a ser la impedancia de la antena. Todo esto de acá viene a ser la impedancia de la antena. Y como ya les había mencionado, la impedancia está formada de reactancia, que es esto de acá, que es la inductancia, y capacitancia. O sea, la reactancia es inductancia y capacitancia. Y tenemos también la resistencia. La resistencia son dos tipos de resistencia: la resistencia de radiación y la resistencia óhmica. Todo esto de acá es la impedancia. Cuando una antena está sintonizada, o sea, es resonante, lo que se llama una antena resonante, este valor de reactancia inductiva y este valor de reactancia capacitiva son iguales. ¿Ya? Son iguales, pero como son de símbolos opuestos, o sea, positivo y negativo, se anulan. O sea, se va la reactancia capacitiva y se va la reactancia inductiva, y solamente quedan estas resistencias. Cuando solamente quedan estas dos resistencias, quiere decir que la antena es resonante y está sintonizada. Entonces vuelvo a repetir, siempre en todo sistema de transmisión lo que se busca es una antena resonante, una antena sintonizada. Y para lograr que la antena sea sintonizada, solo debe quedar estos valores de resistencia. Se debe anular la reactancia inductiva y se debe anular la reactancia capacitiva. ¿Ya? Eso vendría a ser el punto principal que nosotros debemos entender, ¿no? ¿Cómo es que se logra la sintonización de una antena? Vamos a pasar a la siguiente. Lo que ya había mencionado, ¿no? Cuando una antena dipolo es resonante, cuando una antena es resonante, en el caso de la dipolo es cuando está a media longitud de onda. Ahí es resonante. Ya habíamos hecho fórmulas de longitud de onda y también de cómo sacar la media longitud de onda. Y de acuerdo a eso nos basamos en una frecuencia, y de esa frecuencia obtenemos una media longitud de onda con una fórmula. Y cuando construimos la antena en base a ese valor de media longitud de onda, la antena se dice que es resonante. Y si la antena es resonante, como ya le he mencionado y como dice acá también, X, reactancia capacitiva y reactancia inductiva deben ser iguales, por lo tanto se anulan y solamente quedarían los valores de resistencia de la antena, que es lo que se persigue. Acá lo tenemos más detallado. Esta es una antena resonante, como ustedes ven, solo ha quedado la resistencia de radiación y la resistencia de pérdida. Cuando una antena es resonante o está sintonizada adecuadamente, toda la energía que recibe prácticamente lo va a irradiar. Si la antena tiene reactancia y no está sintonizada, parte de la energía se va a reflejar. O sea, lo que ya hemos visto, ¿no? Va a haber potencia reflejada y no se va a irradiar toda la potencia. Por eso lo voy a repetir, solamente debe quedar estas dos resistencias para que toda la energía de la antena se irradie. Hay una resistencia óhmica que la expliqué hace rato. Esta resistencia óhmica, ahí se pierde un poco de energía en forma de calor. O sea, no se irradia toda la energía, sino una pequeña parte de la energía que debería radiarse se pierde en forma de calor, pero es mínima. Por eso esta resistencia prácticamente no se considera, ¿no? Sino se considera la resistencia de radiación. La resistencia de radiación, ¿qué dice aquí? Cuando se le suministra potencia a una antena, parte de ella se irradia y otra parte se convierte en calor disipándose, ¿no? Cuando se habla de resistencia de radiación, se hace teniendo en cuenta que no se puede medir de forma directa. La resistencia de radiación no lo vas a medir, ¿no? No es que tú agarres ahorita una antena y midas y te va a medir la resistencia de radiación. La resistencia de radiación, ese valor se produce cuando estás transmitiendo. Ahí se produce la resistencia de radiación. No es que vas a agarrar un multímetro y medir, ¿no? Eso no lo puedes medir, sino ya cuando
Cuando estás transmitiendo, ahí se da ese valor de resistencia a radiación. Y la resistencia de pérdidas representa la potencia disipada en la superficie de los conductores de la antena. La resistencia de pérdidas o resistencia óhmica, esta resistencia es propia del material de la antena. ¿Ya? Eso, como le digo, se pierde en forma de calor parte de la energía que está irradiando la radio, pero es algo mínimo nada más. Acá vamos a escuchar la explicación de lo que es la impedancia nuevamente para que lo puedan entender mejor. Como ya les había explicado, la impedancia es igual a la resistencia más la reactancia. Acá va a dar una breve explicación. Una antena se puede considerar como un elemento de un circuito, normalmente en el que tenemos acceso a dos terminales, a un dipolo. Podemos definir todos los conceptos habituales como impedancia de entrada, resistencia de entrada, reactancia de entrada, pérdidas de retorno, relación de onda estacionaria con respecto a una línea de transmisión, adaptación, etc. Todos los parámetros que estamos habituados a ver en teoría de circuitos o en líneas de transmisión. Una antena, en este caso tenemos un dipolo, tenemos dos terminales accesibles en los cuales podemos definir una tensión y una corriente y por lo tanto una impedancia como relación entre tensión y corriente que va a tener una resistencia de antena, una parte real, y una reactancia de antena, Jx, que va a ser la parte imaginaria de la impedancia de entrada. La resistencia de antena es la parte real de la impedancia, que a su vez la podemos descomponer en dos partes. Podemos considerar que la resistencia de antena es la resistencia de radiación más la resistencia de pérdidas. La parte imaginaria es la reactancia de antena, tendrá un comportamiento inductivo o capacitivo según que la reactancia sea positiva o negativa. Vamos a ver que este comportamiento reactivo de la antena depende de sus dimensiones, depende de la frecuencia de resonancia y si estamos el tipo de antena que estemos considerando. Que la impedancia de antena, como yo lo he explicado, tiene una resistencia y una reactancia. En la resistencia tenemos resistencia de radiación y resistencia óhmica más la reactancia, que es la parte imaginaria. Como ya lo había dicho, habla de parte imaginaria porque las bobinas y los condensadores no es que no es que están presentes en la antena, sino como ya le he dicho, se producen valores de capacitancia e inductancia en la antena. Acá vamos a ver otro video también explicando lo mismo para que quede bien claro la parte de impedancia. Que nos vamos a centrar es en ver que la antena tiene una parte resistiva, que es R sub A, y una parte reactiva, que es X sub A. R sub A su vez está compuesta de R sub R, que es la resistencia equivalente a radiación, digamos que es lo que nos dice cuánta de la energía que le estamos entregando a la antena va a ser transmitida. R sub ohm es la resistencia óhmica, es porque la antena no es ideal, entonces tiene unas pérdidas óhmicas, se comporta como un cable y pierde algo de esta energía en una resistencia interna. Y luego tenemos X sub A, que es pues, su comportamiento como bobina o como condensador con respecto al circuito eléctrico. Lo ideal que es que tengamos solo R sub R. De hecho, vamos a querer antenas adaptadas que no tengan reactancia. Y siempre vamos a tener un componente de resistencia óhmica que nos va a hacer perder algo de energía en la resistencia interna del. Ya, como ven, siempre en esa resistencia óhmica se va a perder una pequeña energía como calor, ¿no? Como calor. Okay. Nos vamos a centrar. Acá en esta parte de acá de lo que es lo que ya había explicado anteriormente, que es la relación de ondas estacionarias, quería aclarar algo, ¿no? Porque por ahí me preguntaron cómo son estos valores en sí, cómo lo identificamos. Porque acá hay dos puntos, y dice uno, ¿no? Normalmente en la radio en algunas radios viene así, o sea, un biswar de 1.1 referente a 1, pero también simplemente puedes decir tiene un biswar de 1.1, ya esto no lo lees,
tienes un biswar de 1.2 o tienes un biswar de 1.5, también lo puedes leer de esa manera, ¿no? Ah, ya, mi radio tiene un biswar de 2, de 2.0, ya, o tiene un biswar de 2, nada más, ¿no? También lo puedes decir. Mi radio tiene biswar de 3. Ah, ya, si tu radio tiene biswar de 3, como yo lo he explicado, tiene 25%, prácticamente 25% de potencia reflejada. Y así, ¿no? Esa es la forma de que puedes decir, ah, ya, mi radio tiene un biswar de 5, tiene 44% de potencia reflejada. Para aclarar ese tema, porque me habían hecho las consultas sobre eso, ¿no? Recuerden que la forma como lo denominan la mayoría de los radios es biswar, esto de acá. Y también SWR, o en español, relación de ondas estacionarias. Acá vamos a ver la medición de potencia, cómo se mide la potencia con un watímetro. Recuerden que este watímetro, si ustedes pueden apreciar acá en su lectura, mide la potencia en watts, tanto potencia directa como potencia reflejada. Hacia dónde apunta esta flecha va a determinar qué es lo que está midiendo. Si la flecha va hacia la antena, está midiendo potencia directa. Si la flecha va hacia la radio, porque esto lo puedes mover, va hacia la radio, va a medir potencia reflejada. Acá no estamos midiendo valores de biswar, no se está midiendo potencia directa y potencia reflejada en watts. Recuerden que el biswar ya es un índice de comparación de la potencia directa y reflejada, que puede ser de 1.5, que puede ser de 2, de 3, de 5, ya, eso ya va a variar, ¿no? De acuerdo a las condiciones en las que esté el sistema de radio. Vamos a ver entonces este video. Acá podemos ver, por ejemplo, la pastilla. Esta pastilla va a determinar cuánto de máximo de vatios vamos a medir, que en este caso 10 vatios, y la frecuencia, el rango de frecuencia con la cual podemos efectuar la medición de esa potencia, ¿no? Que en este caso es de 25 a 60 MHz. Acá tenemos el rango del medidor. Tenemos la radio acá, la radio con la cual vamos a transmitir la energía RF, y el watímetro va a medir eso de ahí, ¿no? Esa energía que está transmitiendo la radio. Cuando presionemos el micrófono, va a empezar a irradiar la potencia, ¿no? O sea, acá se va a medir la potencia, ¿ya? Ahí tenemos 30 watts, porque estamos en la escala de 50, ¿no? Estamos en la escala de 50. Tenemos 30 watts. Y acá estaríamos midiendo la potencia reflejada. Y vamos a ver cuánto de potencia reflejada tenemos. Tenemos una potencia reflejada aproximadamente de, no lo vi muy bien, creo que de 10 watts, ya que es alto realmente. Esta es la antena. Esta es la antena en sí. Esa es la forma de medir potencia con un watímetro BIR, ¿no? Un watímetro BIR. Sí, a la posición C. Acá lo que vamos a ver es un medidor de SWR. Recuerden que el SWR mide los índices. ¿Ya? Está midiendo los índices. Acá tenemos los índices de SWR. 1, 1.5, 2, lo que ya expliqué anteriormente, 3, 5, 10. Estos son los índices de SWR. Entonces vamos a ver acá cómo se efectúa la medición de esto. O sea, podemos usar el watímetro o podemos usar un medidor de SWR, cualquiera de los dos, ¿no? Los dos son, nos sirven, ¿no? Porque si nosotros medimos, por ejemplo, un SWR de 2, ya sabemos que tiene 11% de potencia reflejada. ¿Ya? Y sabemos que la radio está pues, en unas condiciones, digamos, adecuadas, ¿no? Adecuadas todavía, ¿no? Con un índice de SWR de 2. Pero si ya tiene 3 o más de 2, ya sabemos que la radio presenta problemas ya de demasiada potencia reflejada. Entonces, con eso nos podemos guiar. Aquí yo he notado varias pruebas aquí. Vamos a ver, Vamos a tratar de que avance rápido. Está calibrando, está calibrando. Y
y tenemos un índice ahí, por ejemplo, de 1.5, ¿no? 1.5 de SWR, que está en buen estado, ¿no? 1.5 de SWR, se puede decir que el sistema está bien, ¿no? Como ya les he dicho, hasta 2 es aceptable. Está calibrando, ahí está haciendo una calibración y está volviendo a medir y mide 1.5 nuevamente. Entonces ahí digamos que si hay un SWR 1.5 quiere decir que el sistema está óptimo, ¿no? Óptimo en realidad, porque hasta 2 se considera aceptable, ¿no? Acá lo que vamos a ver es un dummy low, o como nosotros le conocemos, una dummy, una antena dummy, que es una antena, bueno, algunos le dicen antena fantasma, otros le dicen antena simulada, otros le dicen carga de RF, pero el término es dummy low, ¿no? O dummy, que nosotros le denominamos acá. Una antena dummy, una antena dummy. ¿Qué es la antena dummy? La antena dummy en realidad es una antena simulada, ¿no? Es una antena simulada. O sea, hace la función de una antena prácticamente, pero no irradia energía. ¿Por qué? Porque dentro de la antena dummy hay resistencias. Hay resistencias. Entonces, estas resistencias no van a irradiar, sino simplemente van a emitir calor, ¿no? Como se comporta cualquier resistencia. No es una antena esto de acá en sí, sino es una antena simulada. ¿Para qué? Para efectuar pruebas, mediciones, para ver cómo está tu radio, si está emitiendo la potencia adecuada, si no hay problemas en los cables o en la antena en sí, en la antena real. Todo eso es un instrumento, es un dispositivo muy útil, ¿no? Para lo que es el trabajo de campo y es bastante usado. ¿Ya? Se conecta a la salida de una radio y simula eléctricamente una antena. Dice, para que el transmisor sea ajustado y probado, sin irradiar ondas electromagnéticas. Porque no vas a irradiar en realidad RF acá. Todo lo que tu radio emita, potencia, se va a quedar acá y se va a transformar en calor. Porque estamos hablando de resistencias reales que están dentro de esto de acá. Ahora vamos a ver también un video para que vean cómo es internamente la dummy, ¿no? Internamente. Acá tenemos algunos modelos de dummy. Obviamente por el tamaño algunas soportan mayor bateaje. Las más pequeñas soportan menor bateaje. Esta, por ejemplo, es de 150 watts, o sea, le puedes aplicar máximo 150 watts. Esta, si no me equivoco, es de 500 watts. ¿Ya? Y varía así de acuerdo al tamaño las dummy, ¿no? Hay más pequeñas también de 100 watts, de 50 watts, algunas portables que te permiten hacer el trabajo, ¿no? De campo. Acá tenemos varios modelos de dummies, de antenas dummies, que también le llaman RF terminations en inglés, ¿no? Terminales RF, algo así, terminales RF. ¿Ya? Entonces, esto de acá, por ejemplo, hay diferentes modelos, todos son simuladores de antenas, todo esto de acá son simuladores de antenas. El tamaño que varía, la variación del tamaño se debe a la potencia que soportan. Mientras más grande sea, mayor va a ser la potencia que va a soportar de la radio que está transmitiendo. Y los más pequeños soportan menos potencia, ¿no? 5 watts, 10 watts, 2 watts, 5 watts, varía de acuerdo al tamaño. Acá vamos a ver, esto es internamente la dummy. Como ven, está compuesto de resistencias. Todo esta dummy está compuesto de varias resistencias internas. Y acá vamos a verlo, ¿no? And here is the parallel string resistors. Eso es varias resistencias. Ahora, alguien se preguntará, pero si hay varias resistencias internamente, ¿cuánto es el valor de todas esas resistencias? Si estamos simulando una antena, esa simulación de esa antena tiene que tener un valor de 50 ohmios, recuerden. Porque como ya les he dicho, todas las radios que usamos, mayormente a nivel mundial comerciales, y los cables, son de 50 ohmios. Por lo tanto, la antena que se vaya a usar
tiene que tener 50 ohmios. Y si no tiene 50 ohmios, alguien tiene que lograr que tenga 50 ohmios. Eso puede ser un acoplador, un balún, en el caso de HF, un sintonizador. Pero siempre va a haber alguien que haga que esa antena tenga 50 ohmios para que la potencia no se pierda. Entonces, si vamos a simular una antena, en este caso de la Dummy, este valor de medición de estas resistencias que están en paralelo debe ser de 50 ohmios. De 50 ohmios. Ahí dice Dummy Load 50 ohmios y de 20 watts. 20 watts es la máxima potencia que soporta esta Dummy. O sea, si le aplicas más, las resistencias se van a malograr, ¿no? Ese es el tema. Acá tenemos otra Dummy de mayor bateaje, en este caso es de 200 watts, ¿ya? Dummy load de 200 watts. Y vamos a ver también internamente cómo están. Ahí están que lo abren, y si vemos internamente, tiene varias resistencias de porcelana. Varias resistencias de porcelana en paralelo. Igual, el valor que se va a obtener al final tiene que ser de 50 ohmios. ¿Ya? Tiene que ser de 50 ohmios. Para que toda la potencia que está emitiendo la radio no se pierdan. No se pierdan. No haya problemas de adaptación de impedancias. Ahí ustedes pueden apreciar. Lo ha hecho con varias resistencias de porcelana. Algunos lo fabrican, los radioaficionados lo fabrican, pero normalmente lo compras también, ¿no? Lo compras. Ya viene con un disipador especial que lo rodea. En este caso son unas dummies más informales las que estamos viendo. Pero igual, las dummies hechas de empresas grandes también traen resistencias internamente. Y si tú lo mides con el multímetro, sí te mide 50 ohmios, te mide 50 ohmios. Y finalmente acá tenemos las mediciones que normalmente hacemos. Por ejemplo, acá lo que ya hemos visto, el wattímetro, que nos sirve para medir potencia directa y reflejada y saber si esta radio está trabajando correctamente. ¿Ya? Por ejemplo, si esta radio es de 100 watts y lo tenemos a máxima potencia, nos debe emitir los 100 watts, ¿no? De repente 98, 95, depende de las condiciones de toda esta adaptación de impedancias entre la antena y el acoplador, que va a hacer todo el trabajo acá, ¿no? De lograr que esta antena trabaje para todas las frecuencias. Pero con este wattímetro vamos a medir potencia directa y reflejada. Ya como lo había explicado anteriormente, ¿se puede dejar de usar el wattímetro? Sí, siempre y cuando esta radio tenga internamente un medidor de SWR. Si esta radio tiene un medidor interno de SWR, simplemente hacemos la prueba acá. Ya no necesitamos el wattímetro. Hacemos la prueba acá y de acuerdo al índice de SWR que nos salga, vamos a determinar si está en buen estado todo esto de acá, ¿no? Si está en buen estado toda esta conexión. Si nos sale un SWR hasta 2, es aceptable, hasta 2. Si nos sale 1.5, 1.3, 1.2, excelente, ¿no? Estamos excelente todas las conexiones de acá hasta la antena. ¿Ya? Si nos sale un valor de 3, 4, hay problemas. Puede haber problemas en los conectores, puede haber problemas en el acoplador, puede haber diferentes problemas que ya tendríamos que evaluarlo con mucho más detalle. ¿Ya? Pero sí podemos dejar de usar el wattímetro siempre y cuando esta radio tenga un medidor SWR interno. Para aclarar esa parte. Acá vemos el uso ya de la Dummy para lo que es pruebas. ¿Ya? La Dummy siempre la vamos a usar con un wattímetro. Claro, la vamos a usar con un wattímetro también igual manera, siempre y cuando también esto de acá no tenga un medidor interno. Si no tiene un medidor interno, igual vamos a necesitar el wattímetro. Y esa es la forma, ¿no? Ya no, como si ustedes se dan cuenta, todo esto de acá ya no va. ¿Por qué? Porque todo esto de acá, o sea, todo el acoplador, la antena y todo esto de acá, lo que busca este acoplador es
que esto de acá llegue esté siempre en 50 ohmios. O sea, que la antena esté siempre en 50 ohmios. Esto es lo que busca este acoplador. Pero esta dummy ya tiene 50 ohmios, entonces es como una antena ya prácticamente. Pero simplemente acá ¿cuál es la diferencia? Que esto de acá no va a irradiar energía RF, sino simplemente la va a convertir en calor. Acá la antena es un elemento radiante. La energía que recibe de la radio esta antena la va a irradiar. En cambio esta dummy la va a absorber y la va a convertir en calor. No va a haber acá radiación de RF en esta en esta antena dummy. Entonces, para eso nos sirve la dummy, para ver si realmente esta radio está trabajando adecuadamente. Acá les podría poner un ejemplo. Digamos que esta radio lo hemos configurado para 100 watts, pero no está emitiendo 100 watts. Medimos con el watímetro y solamente mide 30 watts. Entonces, si mide 30 watts de potencia directa y está configurada en 100, hay algún problema ahí, ¿no? Hay algún problema en algún lado. No sabemos dónde. Entonces, revisamos todo el cableado, revisamos todo y vemos que todo está normal. Sin embargo, la radio emite 30 watts a pesar de que está configurado en 100. ¿Cómo descartamos realmente si el problema está en la radio? Entonces usamos la dummy, ¿no? La antena dummy. Si con la antena dummy la radio emite 30 watts, definitivamente hay un problema ya interno en la radio, en el amplificador de potencia. En el amplificador de potencia, lo más probable. Por eso no está emitiendo la potencia que debe emitir, que es de 100 watts, ¿no? Si lo configuraste para 100 debe emitir, como ya le he dicho, 100, 95, depende, pero no debe emitir 30 watts. Entonces hay un problema interno en la radio. ¿Por qué? Porque ya no puede ser el problema acá, ¿no? Porque ya prácticamente con la dummy ya eliminamos todo esto y simplemente debería salir ya los 100 watts, si es que la radio está bien, ¿ya? Entonces, si aún sigue habiendo 30 watts, hay un problema interno en la radio. Y si mides 100 watts acá y acá mide 30 watts estando configurado en 100, entonces definitivamente hay algún problema en los cables, hay algún problema en el acoplador, hay algún problema en algún lado que tienes que revisarlo con más detalles. Y eso está ocasionando que no se emita la potencia adecuada. Entonces la dummy nos sirve para eso, para descartar más problemas que puedan haber, que pueden ser en la propia radio, que pueden ser en el acoplador, que pueden ser en la línea de transmisión, que pueden ser en los conectores de antena, en fin, en varios lugares, ¿no? Pero es un instrumento, es un dispositivo muy útil, ¿no? Para efectuar pruebas. Eso sería lo principal acá. Y también aclarar lo de la impedancia también acá en esta antena con respecto al acoplador. Como ya les he dicho, el acoplador lo que busca es que esta impedancia de la antena siempre sea de 50 ohmios. Por eso el acoplador tiene internamente condensadores y bobinas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, por decir, si tú transmites a 10 MHz, acá va a haber una reactancia alta. O sea, va a haber valores de capacitancia e inductancia en esta antena. Va a haber valores de capacitancia e inductancia. Alguien tiene que eliminarlos. ¿Cómo lo elimina? El acoplador lo elimina haciendo juegos de condensadores y bobinas para eliminar lo que se está generando acá. Ahora, si uno se pone a pensar, ¿por qué se genera esa capacitancia e inductancia? ¿Por qué? Porque la antena, el tamaño de la antena está diseñado para una sola frecuencia. Pero tú vas a trabajar con varias frecuencias, con 3, con 4, con 5, con diferentes frecuencias. Siempre va a haber acá valores de reactancia, ¿ya? Y eso de ahí lo tiene que eliminar este acoplador. Este acoplador, con lo que tiene internamente, va haciendo un juego y va eliminando la reactancia. Y va haciendo que esto de acá se mantenga en 50 ohmios. ¿Para qué buscamos que se mantenga en 50 ohmios? ¿Por qué? Porque si esto está en 50 ohmios, va a permitir que toda la energía que está emitiendo esta radio se irradie y no haya pérdidas.
Espero que se haya entendido, pero más o menos eso es el tema de la impedancia. Buscar que queden 50 ohmios y que se eliminen las reactancias con el acoplador. ¿Hay otra forma de eliminar las reactancias? Sí, también hay otra forma, que es el balún, que no lo hemos visto. Hay otros componentes que también eliminan la reactancia, como es el balún. ¿Ya? Eso sería lo principal. Bueno, espero haberles explicado adecuadamente. Es un poquito, de repente, un poquito más complicado estas terminologías, pero cualquier duda estoy atento ahí en el Google Classroom a recibir sus consultas. Muchas gracias.